Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos con nosotros hoy, porque vamos a desgranar una noticia que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Si han leído bien el título, y hoy vamos a sumergirnos en los detalles de cómo nuestra querida Anne Derzel, esa actriz que tanto admiramos por su talento y carisma, aparentemente ha dejado de lado un sueño personal por amor a Kerem Bürsin. Y créanme, los detalles que hemos recopilado son, cuanto menos, sorprendentes. Este canal se dedica a traerles las últimas novedades, los cotilleos más jugosos y las historias más fascinantes del mundo del espectáculo, y hoy tenemos una que da para mucho. Sabemos que muchos de ustedes son fans acérrimos de Hande y Kerem, de su química en pantalla y de su relación en la vida real. Y precisamente por eso, porque sabemos que les interesa tanto como a nosotros, hemos investigado a fondo para traerles toda la información. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción, porque no querrán perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Activen también la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que nos ocupa. El título es directo, pero la historia detrás es mucho más compleja. Se dice que Anne Derzel ha tomado una decisión drástica, un giro de 180 grados en su trayectoria, todo por su relación con Kerem Bürsin. Y cuando decimos dejar un sueño, nos referimos a algo muy importante para ella, algo que venía gestando desde hace tiempo y que parecía ser una pieza clave en su futuro profesional y personal. Para entender la magnitud de este supuesto sacrificio, tenemos que retroceder un poco y recordar quién es Hande Erçel. Es una de las actrices más exitosas y queridas de Turquía, conocida por su belleza, su talento actoral y su increíble presencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. Su carrera ha ido viento en popa, y ha protagonizado telenovelas que han conquistado audiencias internacionales. Pero, ¿qué sueño podría haber puesto en pausa? Hemos estado rastreando fuentes, leyendo entrevistas antiguas, revisando declaraciones y hablando con personas del entorno, y la información apunta hacia un proyecto muy específico. Se habla de una oportunidad laboral en el extranjero, algo que podría haber catapultado su carrera a un nivel completamente distinto. Estamos hablando de un papel en una producción internacional, quizás una serie de Netflix o una película de Hollywood, que habría requerido una dedicación casi exclusiva durante un periodo prolongado. Imaginen las posibilidades, la exposición, el aprendizaje, la consolidación de su marca como actriz a nivel mundial. Era algo que muchos de sus fans esperaban, un paso lógico para alguien con su proyección. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. La relación entre Hande y Kerem ha sido objeto de intenso escrutinio mediático desde que se hizo pública. Siempre se ha percibido como una pareja muy enamorada, con una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Y según lo que hemos podido averiguar, este sueño de Hande habría implicado una mudanza a otro país, una separación geográfica de Kerem durante un tiempo considerable. La pregunta es, ¿fue la distancia lo que jugó en contra? ¿O fue una decisión más profunda, de querer priorizar la relación en este momento de sus vidas? Los detalles que hemos obtenido sugieren que la oportunidad de la que hablamos era muy jugosa, un proyecto que le ofrecía un desarrollo artístico importante, lejos de los roles más convencionales que a veces se le ofrecen en la televisión turca. Había habido conversaciones, Adne había mostrado gran interés, y todo parecía encaminado. Sin embargo, cuando llegó el momento de tomar la decisión final, se encontró en una encrucijada. Por un lado, su ambición profesional, su deseo de crecer y explorar nuevos horizontes. Por otro, su amor por Kerem, su deseo de no alejarse de él, de construir un futuro juntos sin la presión de una relación a distancia. Y aquí viene la parte que nos ha sorprendido a todos. Las fuentes indican que fue Hande quien tomó la decisión de declinar la oferta. Y no solo declinarla, sino hacerlo de una manera que ha dejado a muchos en la industria preguntándose si habrá otra oportunidad así. Se dice que la conversación con Kerem fue clave. Él, según se rumorea, tampoco habría querido que ella se fuera, no porque la quisiera retener a la fuerza, sino porque valoraba la estabilidad y la presencia de Hande en su vida. Ambos son personas muy conscientes de lo que quieren, y parece que en este punto, el amor y la estabilidad de su relación pesaron más que la ambición desmedida. Es fascinante pensar en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada decisión que toman es analizada, juzgada y comentada. Imaginen tener que elegir entre una oportunidad que podría cambiar su carrera para siempre y la persona a la que aman. No es una decisión fácil, y muchos de no.
Nosotros, en nuestra vida cotidiana, nos hemos enfrentado a dilemas similares, aunque a una escala diferente. Pero para ellos, con las cámaras y los flashes siempre presentes, la presión es inmensa. Algunos argumentarán que Ande ha cometido un error, que ha dejado pasar una oportunidad única por un hombre. Otros, en cambio, aplaudirán su decisión, viendo en ella una muestra de madurez y de priorizar lo que realmente importa en la vida. Y es que al final del día, ¿de qué sirve el éxito profesional si no tienes a alguien con quien compartirlo? ¿O si ese éxito te aleja de tus seres queridos? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y prioridades. Lo que sí es innegable es el poder de la conexión entre Ande y Kerem. Ha sido evidente desde el principio. Su complicidad en La hija del embajador traspasaba la pantalla y se ha mantenido fuerte en la vida real. Y parece ser que esta conexión es lo suficientemente sólida como para influir en decisiones tan trascendentales como la carrera profesional. Hemos intentado indagar más sobre los detalles de esa oportunidad laboral. ¿Era una serie turca con un presupuesto internacional? ¿Una película de Hollywood con un director de renombre? La información no es del todo concluyente, pero las especificaciones que hemos recogido apuntan a un proyecto de gran envergadura, con proyecciones globales. Y según lo que sabemos, Ande ya había pasado varias etapas de selección, mostrando un potencial enorme para ese rol. La noticia de que ha renunciado, y aparentemente por amor a Kerem, ha desatado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Algunos fans están decepcionados, sintiendo que Ande está dejando de lado su potencial. Otros, en cambio, están emocionados y apoyan su decisión, celebrando el amor que comparten. Es un debate interesante y creo que todos tenemos nuestro propio punto de vista. Es importante recordar que aunque vemos sus vidas a través de una pantalla, son personas reales con sus propias emociones, ambiciones y prioridades. La decisión de Ande, sea cual sea el motivo exacto, es suya, y debemos respetarla. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándola en sus futuros proyectos y admirar la fortaleza y la valentía que ha demostrado al tomar una decisión tan personal. Y aquí es donde entra la parte más especulativa, pero también la más intrigante. ¿Qué tipo de conversaciones habrán tenido Ande y Kerem? ¿Fue una conversación larga y emotiva? ¿Se sentaron a hablar de su futuro, de sus sueños individuales y de cómo encajaban esos sueños en una vida de pareja? Imaginen esa escena, dos personas jóvenes y exitosas, enfrentando una decisión que podría marcar el rumbo de sus vidas. Es el tipo de drama que vemos en las películas, pero que en este caso, es la vida real de dos de sus estrellas favoritas. Los rumores también sugieren que Kerem, consciente de lo que Ande estaba dejando, le habría asegurado que su relación es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier distancia, y que estaría dispuesto a apoyarla en cualquier decisión que tomara. Sin embargo, parece que Ande al final decidió que la cercanía era un valor fundamental en este momento de su vida, y que el amor que sentía por Kerem era más importante que cualquier reconocimiento profesional a corto plazo. Y aquí es donde realmente se pone interesante la cosa. ¿Significa esto que Ande ha renunciado a su carrera internacional para siempre? Nadie lo sabe con certeza. Quizás esta decisión es solo un aplazamiento, ahora no, pero más adelante sí. O quizás, y esta es la posibilidad que algunos temen, esta decisión podría ser un primer paso hacia un camino más centrado en su vida personal y en Turquía. El tiempo lo dirá, como siempre. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información que tenemos, es que Ande Erçel ha tomado una decisión significativa, una que impacta directamente en su carrera y que, según los detalles, ha sido motivada, en gran parte, por su relación con Kerem Bürsin. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de prioridades, de elecciones difíciles y de la complejidad de equilibrar la vida profesional y personal en el mundo del espectáculo. Así que, resumiendo un poco lo que hemos estado hablando, la impactante noticia es que Ande Erçel, una de las actrices más cotizadas, aparentemente ha rechazado una importante oportunidad profesional en el extranjero, una que podría haberla catapultado a la fama internacional. Y según las informaciones que hemos podido recopilar, este giro de 180 grados se debe, en gran medida, a su deseo de priorizar su relación con Kerem Bürsin. Se trata de una elección personal profunda, donde el amor y la estabilidad de su vínculo han pesado más que la ambición profesional en este preciso momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Sabemos que estas noticias generan mucha pasión y debate, y precisamente por eso nos encanta traerles estos temas.
Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta decisión de Ande. ¿Creen que ha tomado la decisión correcta? ¿Se imaginaban una situación así? Déjenos sus opiniones y comentarios aquí abajo, que siempre leemos todos y cada uno de ellos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y sobre todo, han disfrutado de la información, no duden en darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, para que todos podamos debatir sobre esta sorprendente noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones al instante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.